Top. Y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta, hoy 25 de enero. Y lo hacemos con una gratísima noticia para el ciclismo ecuatoriano y latinoamericano en general, y es el triunfo de Jonathan Narváez en la etapa reina del Tour Santos Down Under en Australia, después de una jugada magistral de ajedrez entre los tres equipos que estaban luchando por la clasificación, el UAE, el Movistar y el líder Trek, que con Patrick Conrad quería hacer un movimiento. Al final no salió, se produjo el triunfo del corredor ecuatoriano, que con ello consolida su posición de líder a falta de la etapa de mañana, que se dilucidará en Adelaida con 90 kilómetros. Tiene sus trampas, lo explicaremos en el día de hoy. Arrancamos contándoles cómo fue esa estrategia verdaderamente maestra que pusieron en marcha los equipos implicados en la lucha por la clasificación general de este Santos Turn Down Under en su edición número 25, en la etapa de hoy con la triple ascensión a Willunga Hill, que era el punto estratégico donde se iba a decidir la carrera. Eso se sabía prácticamente desde el principio de la misma, y no fue para menos un juego de estrategias, prácticamente de ajedrez, entre lo que hicieron los técnicos del equipo de los Emiratos, enviando al jovencísimo Pablo Torres en la escapada, y el contraataque del líder Trek, mandando posteriormente a Juanpe López. Esa lucha de poderes, el primero trabajaba para Narváez, el segundo para el austriaco Patrick Conrad. Hubo un momento en el que uno fue el líder de la carrera, otro en el que Juanpe había asumido ese liderato debido al tiempo que llevaban de ventaja sobre el pelotón, donde el Movistar controlaba la carrera. Estaban buscando la fórmula de ser desde la posición más conservadora los que dominaran la misma. Sin embargo, al final la aceleración que se produjo en el pelotón echó al traste con esas escapadas que tenían en estos dos corredores españoles, digamos, a los protagonistas principales de la misma. El Jayco Alula asume el dominio, pone nuevamente una escapada, y ahí es donde viene el control de corredores del Ineos y del equipo de los Emiratos nuevamente. A falta de 3 kilómetros, curiosamente, se da una situación muy interesante, y es que no aparecían en las primeras posiciones en su caso Jonathan Narváez ni Oscar Onley, y se generaba una especie de duda sobre lo que debería suceder. Es el momento en el que el Movistar ataca, Javier Romo intenta hacer ese movimiento para esa ascensión final, llegar con alguna ventaja. Sin embargo, lo que estaba sucediendo es que había una especie de celada allí atrás de ese grupo de favoritos, y es cuando se produce posteriormente el ataque de Fisher Black, de Oscar Onley y del corredor Jonathan Narváez, que termina teniendo más fuerza, más potencia, más energía, y consigue el triunfo, no solo en la etapa, lo que le da bonificaciones, sino que logra sacar 3 segundos de ventaja sobre Javier Romo, el líder hasta ese momento de la carrera, y esto consolidaba lógicamente la posición del corredor ecuatoriano del equipo de los Emiratos, que recordemos en el día de ayer había querido reducir también esa ventaja por las bonificaciones que son tan importantes en la carrera australiana, y que ahora le permiten al equipo del UAE tener 9 segundos de ventaja sobre Javier Romo. No es una situación definitiva, ojo, son 90 kilómetros, es una llana, solo hay 2 pequeñas tachuelas en un circuito urbano en Adelaida, como les decimos, pero es que hay 2 sprints con bonificaciones de 3 segundos cada uno, 3, 2, 1, es decir, que si hubiese una escapada en la que se metiera
por decir algo, Javier Romo y Jonathan Narváez no estuviera en la misma, esto podría generar una ventaja de 6 segundos para el corredor toledano. Y el final también tiene bonificación de 10, 6 y 4 segundos. Es decir, que quien ganara en una escapada hipotética de 90 kilómetros, y esto es mucho hablar, podría hacerse con 16 segundos de ventaja. Esto no es un asunto menor en las estrategias que hoy hemos visto que tienen un peso importantísimo en la definición de las carreras. Desafortunadamente para algunos las piernas no respondieron. Patrick Conrad no dio la expectativa, estaba tercero en el día de ayer, pero el líder Trek no pudo subir tampoco a su jovencísima perla danesa de 19 años y al final se quedaron sin el pan y sin la sal. El equipo del Movistar volvió nuevamente a demostrar que tiene un carácter conservador, pero muy interesante de manejo de las carreras, y en este momento está a 9 segundos del líder, que no es otro que Jonathan Narváez. Es decir, que la carrera verdaderamente ha sido una situación que nos ha permitido aprender mucho de ciclismo, de tácticas, de estrategia, y mañana podría repetirse algo similar, aunque lo normal en condiciones tradicionales, digámoslo así, del ciclismo debería ser una etapa en la que no sucediera nada más que el control del equipo de los Emiratos para hacerse con su primera carrera World Tour de la temporada y para que Jonathan Narváez se apuntara también ese triunfo importantísimo en su carrera después de haber hecho el cambio de Ineos al equipo emiratí. Así que todo esto queda abierto, veremos qué sucede con esa participación de los equipos en liza para la lucha de la clasificación general. Desafortunadamente, Sergio Higuita y el Astana no contaron con la fuerza necesaria para meterse en esa pelea. Sí lo hizo Tronchón del Decathlon, por ejemplo, Fisher Black, Oscar Only, es decir, corredores que han demostrado que tienen mucho ciclismo en sus piernas y que van a ser protagonistas a lo largo de la temporada. También decirles que Esteban Chávez entró prácticamente en el mismo tiempo que Sergio Higuita y pues desafortunadamente se descolgaron mucho en la clasificación general. Diego Pescador hizo un trabajo encomiable para mantener a Javier Romo protegido hasta esos minutos finales que, como les decimos, prácticamente lo dejaron a los pies de la última ascensión de Villeneuve Gil, donde intentaron hacer ese movimiento los corredores del Movistar. Así que con Diego Pescador la verdad es que debemos reconocer el trabajo fantástico que estuvo haciendo junto a su líder, en este caso Javier Romo. Y en otro orden de cosas también tenemos que destacar que se ha producido la primera victoria del equipo Kern Pharma en las piernas de Urco Berrade en la clásica que se corría en el día de ayer y que le permitió lógicamente al corredor navarro en Morvedre hacerse con ese triunfo importantísimo. El tercer lugar que consiguió Sergio Chumil, el corredor guatemalteco al servicio del Burgos BH, fue tercero y consiguió de esta manera meterse en el podium en la primera carrera que disputaban. Hoy tenemos el trofeo de la cerámica en Castellón con presencia amplia también latinoamericana, los corredores del Petrolag, los uruguayos que mencionábamos ayer, Silva y Fagundes. También tendremos otra vez a Sergio Chumil en carrera, es decir que habrá una amplia participación latinoamericana hoy en el premio de la cerámica que se disputa en Castellón, y esto también va atrayendo ya el interés a las carreras que se están disputando en el Levante español y que tendrán en la Vuelta a Valencia, en la Challenge de Mallorca y en otras competiciones que se disputan en esa zona del Mediterráneo mucho protagonismo a lo largo de la semana. Y por último decirles que un viejo conocido de la afición venezolana, Dusan Rajovic, el corredor del Vini Fantini, ha triunfado
triunfado en la etapa número 2 del Tour de Saraj en los Emiratos Árabes, donde el líder sigue siendo el corredor precisamente del Burgos Burpelet BH, Mario Aparicio. Así que mucho protagonismo del ciclismo español en este comienzo de temporada y del ciclismo latinoamericano en las piernas de Jonathan Narváez, de quien estaremos muy pendientes en esa etapa número 6 final del Tour Down Under, que terminará mañana en Adelaida en la madrugada para los aficionados latinoamericanos. De momento es lo que teníamos para contarles. Los invito a que me acompañen en bicicleta. Soy Iñaki Berrueta.